3 de la tarde con 17 minutos vía Zoom. Le agradezco. Se encuentra el especialista en infectología y epidemiología, Sigfrido Rangel, y él nos estará hablando acerca de los desarrollos de tratamientos contra COVID-19 y sus nuevas variantes. Porque ya le decía, pues conocemos, o por lo menos el más conocido es el SARS-CoV-2. Sin embargo, se han dado pues otras variantes, una variante británica que según se dice, bueno, es todavía más letal que la que conocemos actualmente. Pero bueno, el especialista será quien nos despeje estas dudas. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Wendy? Buenas tardes. Encantado de estar contigo. Gracias. Pues ya lo platicábamos y llevamos un año, por lo menos en México, pues combatiendo esta enfermedad, la COVID-19, originada finalmente por el coronavirus, el SARS-CoV-2. Sin embargo, bueno, también es un año de aprendizaje para ustedes como especialistas sobre la forma en cómo combatirla, cuáles pueden ser los mecanismos, los medicamentos. Bueno, sabemos que es un virus y a lo mejor no hay medicamentos, pero a lo mejor los mecanismos para poderla combatir. ¿Qué se conoce o cómo se ha trabajado al respecto? Sí, tienes muchísima razón. Creo que ha sido un año de mucho aprendizaje, de entender cómo es que el virus produce la enfermedad, cómo se une a las células en el cuerpo, cómo entra adentro de las células, se reproduce dentro de ellas y obliga a las células a producir más copias del virus que finalmente serán liberadas para infectar a más células. Todo este ciclo que hemos entendido ahora pues con muchísimos detalles es la base o el principio justo para diseñar terapias o tratamientos diseñados para inhibir pues ciertos momentos en los que podemos evitar que el virus siga produciendo daño. Uno de esos precisamente se refiere al desarrollo de anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos, es decir, nosotros el cuerpo producimos defensas, también llamados anticuerpos, y estos anticuerpos que producimos en contra de un virus o una bacteria, podemos producirlos en el laboratorio también, es decir, podemos producir un anticuerpo dirigido específicamente contra un segmento de un virus, por ejemplo, y evitar que ese virus produzca enfermedad. Ahora, bien, eso es como hacer trabajar, bueno, de acuerdo a lo que entendí, la parte inmunológica del ser humano para un combate en contra de estas células malas, ¿no? Este virus. Nos lo explican mucho, a lo mejor ustedes como especialistas sí lo tienen claro, pero a veces nos lo explican nosotros mucho como, como soldaditos, ¿no? En un frente de batalla. Así es. Sí, exactamente. Es decir, nuestras defensas, cuando nosotros nos exponemos a un virus o una bacteria que nos produce una enfermedad, al entrar a nuestro cuerpo, nuestra línea de defensa son estos anticuerpos. Y estos anticuerpos son los que nos defienden. Hablamos comúnmente de nuestras defensas. Nuestras defensas pues, son de varios tipos y uno de esos tipos es precisamente los anticuerpos que al unirse a las bacterias o a los virus impiden que nos produzcan enfermedad. El conocimiento del virus en la actualidad es tan preciso que podemos entender específicamente cómo es la proteína, es decir, la parte del virus con la cual el virus se pega a las células. Es decir, esta pequeña partícula que tiene el virus en su superficie y que es la que es reconocida dentro de la superficie de las células de nuestro cuerpo, esa pequeña porción es posible ahora entenderla, la conocemos con detalle, sabemos cómo es, sabemos que está cambiando, estas variantes a las que bien te has referido y que se han descrito pues en Gran Bretaña, en Sudáfrica, en Brasil y por supuesto en México recientemente, estas variantes del virus son precisamente variaciones que tiene este receptor o esta proteína en su superficie y que están cambiando. Y que obviamente al cambiar le confieren nuevas propiedades al virus. Puede ser que el virus sea más infeccioso, produzca más enfermedad, dure más tiempo, se transmita más fácil y tiene que ver con que al ir cambiando, al irse adaptando, ir aprendiendo el virus mismo, estas variantes le van confiriendo algunas propiedades diferentes. Uno de los inconvenientes de estas variantes es que como estas variantes están justo en esta proteína, que es la que se une a las células, y hemos entendido que es un sitio muy específico, pues las vacunas mismas se han tratado de diseñar también inhibiendo estos sitios u otros parecidos que están cambiando. Entonces, un inconveniente es que
por un lado, entendemos muy bien cómo es el virus, pero por otro lado, estas variaciones o estas variantes del virus pudieran escapar a estos tratamientos o inclusive potencialmente a las vacunas que se están diseñando en la actualidad. Entonces, esto es algo que nos preocupa, por supuesto, pero que justo el conocimiento del virus y estas proteínas de su superficie, que son las que podríamos decir estas pelotitas que tienen su superficie y que permiten que se une a las células de nuestro cuerpo, pues tenemos que entenderlas pues cada vez mejor para diseñar tratamientos específicos que puedan impedir la entrada del virus a las células. Oiga, doctor, algo que ha llamado mucho la atención desde que inició la pandemia es que se ha dicho, usted me lo confirmará, que este virus tiene la característica de coagular la sangre y que por eso se han generado más decesos, vaya, de ahí la letalidad de este virus. Sí, bueno, hemos también entendido que la respuesta inflamatoria al Mm, virus, es decir, la respuesta inmune en contra del virus, es una respuesta que activa muchas, digamos, muchas actividades proinflamatorias dentro del organismo, o por decirlo de otra manera, muchas maneras de tratar de atacar al virus. Y una de esas, digamos, esas vías, incluye la activación de la coagulación. Entonces, por eso mm. algunos de los pacientes que desarrollan complicaciones relacionadas con la infección, pues pueden desarrollar complicaciones relacionadas con la coagulación, un aumento en la coagulación de la sangre que puede producir efectivamente trombosis. Y justo es lo que estamos aprendiendo que al diseñar anticuerpos específicos contra el virus, de hecho, recientemente se ha descrito algunos anticuerpos muy específicos que no solamente actúan en este sitio del virus, estimulan la respuesta inmune para evitar que el virus se siga reproduciendo dentro de nuestras células y además se ha aprendido, ya que entendemos muy bien cuál es la parte del virus que está mutando y cuál parte del virus no está mutando, entonces dirigir anticuerpos contra la porción, digamos, que no está cambiando, la que no tiene variantes. Es decir, no todo el virus está variando, solo algunos de sus segmentos. Entonces, si podemos diseñar anticuerpos dirigidos contra segmentos específicos que sabemos que no están mutando, entonces podríamos tener un anticuerpo, es decir, una defensa en contra del virus, que no importa cuál variante sea, puede actuar para todos. Es como tener un tratamiento que puede servir para todas las variantes del virus, independientemente si están cambiando o vayan a cambiar en el futuro. Y Porque estamos diseñando, decía, anticuerpos contra la porción más estable del virus. Entonces, esto produce una gran esperanza de que a pesar de las variaciones del virus, que son normales, es decir, estos virus van cambiando naturalmente, podríamos diseñar entonces un tratamiento que a pesar de esos cambios fuera efectivo siempre. Eso le quería preguntar. ¿Este tratamiento ahorita del que, bueno, me ha expuesto, se encuentra en ensayo clínico? ¿Podría salir a la venta al público o sería un tratamiento utilizado quizá en ciertas fases de la enfermedad ya en los pacientes? ¿Cómo se desarrolla esto? Este anticuerpo específicamente del que estamos hablando es un anticuerpo que se ha probado en 87 países en un estudio clínico en más de 3.000 pacientes en los llamados fase 3. Ujú, Hemos escuchado mucho ujú, recientemente que la fase de la investigación clínica justo antes de que ya se pueda utilizar de forma segura y eficaz en pacientes es esta famosa fase 3. Este estudio, entonces decía, es un estudio fase 3 que se está haciendo en una gran cantidad de países, una gran cantidad de pacientes y que está por terminar la próxima semana y que esperamos tener resultados para compartir con ustedes y con las agencias regulatorias del mundo, incluyendo por supuesto la COFEPRIS en México, en unas 3 o 4 semanas y tener el medicamento de manera acelerada, probablemente en no más de 2 meses. Entonces estamos hablando no de algo que es ciencia ficción y para el ujú. futuro, sino es el producto de una investigación de más de un año, o prácticamente un año de investigación, y que está ya produciendo sus frutos Ujú. al terminar esa investigación y tener los datos necesarios para que las agencias reguladoras, decía hace un momento, pues puedan evaluar esta Claro. información y se pueda usar
este medicamento con eficacia y seguridad probablemente en un par de meses de los mexicanos. ¿Es un medicamento para utilizarse en fases tempranas de la enfermedad o podría también utilizarse en personas que ya desafortunadamente pues se encuentran a lo mejor intubadas? Esta es una muy buena pregunta porque este anticuerpo monoclonal potencialmente se puede utilizar en distintas fases de la enfermedad. Por ejemplo, en pacientes de alto riesgo antes de enfermarse. Es decir, sabemos que hay un grupo de pacientes que tienen un riesgo muy alto de enfermarse, están en un asilo, son pacientes de edad mayor y tienen enfermedades crónicas que pudieran hacerlos más susceptibles a enfermarse, pues podríamos ponérselo antes de que se enfermen. O si se acaban de exponer, o sea, pacientes que sabemos han estado recientemente en contacto con alguien que ha resultado enfermo, pues podríamos ponerle el anticuerpo para evitar que desarrollen la enfermedad. Y si se acaban de enfermar, es decir, se acaban de infectar y ha resultado la prueba positiva, pues podríamos ponerle el anticuerpo para evitar que progresen, como bien dices, a las formas más avanzadas de la enfermedad, porque sabemos que los pacientes mayores de 50 años, los pacientes que tienen diabetes, hipertensión y otras enfermedades, tienen un riesgo muy alto de desarrollar complicaciones de las que hablábamos hace un momento, e inclusive morir. Entonces, si te acaban de diagnosticar la enfermedad y estás en uno de estos grupos de alto riesgo, pues te pones el anticuerpo y evitamos que la enfermedad siga progresando. O inclusive en pacientes que ya tienen enfermedades más avanzadas, gracias a este doble mecanismo de acción, no solamente evitando que el virus entre a la célula, sino también estimulando la respuesta inmune y mejorando la respuesta inmune en contra del virus, pues podría utilizarse inclusive en etapas más avanzadas de la enfermedad, en aquellos que ya tienen o ameritan hospitalización o inclusive requieren oxígeno, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de un tratamiento que puede utilizarse en distintas fases de la enfermedad. La fase que actualmente está concluyendo en los estudios clínicos de los que te hablaba es la fase de los pacientes que se han infectado recientemente y que podrían, por sus edad o sus factores de riesgo, sus enfermedades que tienen, desarrollar la enfermedad de forma más grave, que son justamente a los que queremos proteger más, ¿no? Porque sabemos los doctor, adultos. Deme unos minutitos, doctor. Necesito hacer una pausa. Déjeme hacer una pausa rápidamente para poder cerrar esta conversación. No se vaya. Seguimos. Doctor, disculpe, bueno, estábamos platicando acerca de este tratamiento. Es que tuvimos que hacer una pausa, pero ya estamos aquí de vuelta. Entonces, me decía, es un tratamiento que puede ocuparse en cualquier fase de la enfermedad. Así es. Decía que específicamente el estudio que está por concluir en unos días es el estudio en pacientes que han sido o que se han diagnosticado recientemente, es decir, pacientes que acaban de ser diagnosticados con la infección y en quienes se ha utilizado el anticuerpo para prevenir el desarrollo de complicaciones, que es justo el grupo de pacientes que es muy importante dada la frecuencia que tienen de necesitar hospitalización o inclusive terapia intensiva. Entonces, si podemos prevenir en pacientes de alto riesgo la progresión de la enfermedad, pues estaremos haciendo un gran paso en términos de evitar que los pacientes desarrollen complicaciones. Pues son excelentes noticias, doctor, las que nos está dando en este momento. Por supuesto, vamos a estarlo molestando para conocer el desarrollo, el avance de estos trabajos que ustedes están realizando. No sé si tenga alguna red social, doctor, alguna página en donde quienes nos están escuchando. Sí, claro, nuestra página es gskpro.com, donde pueden encontrar más información sobre esto, o el mío, Sigfrido Rangel, @yahoo.com.mx. Pues doctor, vamos a molestarle entonces. Le agradecemos muchísimo. A sus órdenes. Muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Sigfrido Rangel, especialista en infectología y epidemiología. Pues ya escuchó usted. Está muy, muy interesante. Esperemos que pronto pueda ya estar en el mercado.